La casa estaba a oscuras cuando Diego García entró con su coche en el camino de entrada a las 3 de la madrugada. 3 días antes de lo previsto, su misión en el extranjero se había acortado tras una resolución diplomática que nadie esperaba. Él había tomado el primer transporte disponible desde la base. 16 horas de vuelo, otras 2 de trámites en la base militar de Bétera, en Valencia, y luego el largo viaje de vuelta por carretera hasta su casa en un pueblo rural de la provincia de León. Estaba agotado, pero la idea de ver la cara de su hija Sofía lo había mantenido despierto durante todo el trayecto. 6 meses. Ese era el tiempo que había estado fuera esta vez. Sofía ya tenía 7 años y había perdido su cumpleaños por 2 semanas. La culpa le carcomía durante cada patrulla, cada misión, pero este era su último despliegue. Ya había presentado los papeles para su retiro. Después de 12 años en el mando de operaciones especiales, MOU, Diego volvía a casa para siempre. Apagó el motor y se quedó sentado un momento, saboreando la quietud. Nada de morteros ni disparos, solo el sonido de los grillos y el viento distante entre los pinos. La casa se veía exactamente como la había dejado. Las contraventanas azules que Carmen insistió en poner, las jardineras que probablemente estarían secas ahora a finales de otoño, el columpio de neumático colgado de la encina en el jardín delantero. Diego agarró su petate y caminó sigilosamente hacia la puerta principal. Quería darles una sorpresa. Carmen probablemente estaría dormida, pero tal vez Sofía hubiera tenido una pesadilla y estuviera despierta. Solía meterse en su cama cuando tenía miedo. El pensamiento le hizo sonreír. La puerta estaba sin echar la llave. Eso fue lo primero que le pareció mal. Le había dicho a Carmen 1000 veces que cerrara siempre, especialmente cuando él estaba fuera. Diego la empujó lentamente, dejando que su entrenamiento tomara el control. La casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio pacífico del sueño, sino algo distinto. Cruzó el salón. Platos en el fregadero. Cartas esparcidas sobre la encimera. El bolso de Carmen en la mesa. Subió las escaleras, cada paso cuidadoso y deliberado. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Carmen estaba allí, desparramada sobre la cama con la ropa que había llevado ese día, con un brazo colgando por el borde. Una botella de vino vacía sobre la mesilla de noche. A Diego se le tensó la mandíbula. Fue a la habitación de Sofía. Al empujar la puerta, decorada con pegatinas de princesas que ella misma había elegido antes de que él se fuera, se encontró con que estaba vacía. La cama estaba hecha. Su conejo de peluche, el que tenía desde los 2 años, no estaba. Sus zapatos no estaban junto a la puerta. Diego volvió al dormitorio principal de 3 zancadas. Sacudió el hombro de Carmen con más fuerza de la que pretendía. Ella se despertó sobresaltada, con la mirada desenfocada. ¿Diego? ¿Qué haces aquí? No deberías. ¿Dónde está Sofía? Carmen parpadeó, intentando procesar la situación. ¿Qué hora es? ¿Dónde está nuestra hija? Su voz era plana, controlada. Era la voz que usaba cuando algo salía mal en una misión y el pánico podía costar vidas. Está en casa de mi madre. Te lo dije en el correo. ¿Qué correo? No he recibido nada. ¿Por qué está en casa de tu madre a las 3 de la mañana? Carmen se incorporó, pasándose las manos por el pelo. Lleva allí desde el martes. Mi madre la ha estado cuidando mientras yo tenía cosas que resolver. Asuntos de trabajo. Diego miró fijamente a su mujer. En 12 años de matrimonio, había aprendido a leer a la gente, era una habilidad de supervivencia. Y en ese momento, cada instinto le gritaba que algo iba mal. Carmen no le sostenía la mirada. Sus manos temblaban, y no solo por haber sido despertada de golpe. Voy a buscarla, sentenció Diego. Diego, es mitad de la noche.
Pero él ya estaba bajando las escaleras, saliendo por la puerta y subiendo a su todoterreno. La madre de Carmen vivía a 40 minutos, más adentro en las montañas. Ángela Salvatierra nunca le había caído bien y el sentimiento era mutuo. Era una mujer dura, fría de una manera que nada tenía que ver con los inviernos de Castilla y León. Regentaba una especie de centro de retiro en su propiedad. Asesoramiento espiritual, lo llamaba ella. Diego lo llamaba estafa. Las carreteras estaban desiertas. Forzó el coche más de lo debido, tomando las curvas de montaña a gran velocidad. Su mente volaba. El martes. Sofía llevaba allí desde el martes. ¿Por qué Carmen no lo había mencionado en su última videollamada? ¿Por qué había enviado a su hija con Ángela? La propiedad de Ángela estaba apartada de la carretera, un largo camino de grava que conducía a una casona de piedra. Había luces encendidas. Esa fue la segunda señal de alarma. Nadie estaba despierto a estas horas. Diego aparcó y bajó. La puerta principal se abrió antes de que él llegara. Ángela Salvatierra estaba en el umbral, recortada por las intensas luces del interior. Era una mujer alta, delgada como un palo, con el pelo canoso recogido en un moño severo. Llevaba un camisón largo y una expresión que en cualquier otra persona habría sido de preocupación, pero en ella parecía puro cálculo. Diego. Carmen me ha llamado, ha dicho que vendrías. ¿Dónde está Sofía? Está durmiendo. No deberías. Él pasó a su lado empujándola. La casa olía a lejía y a algo más, algo orgánico y podrido por debajo. Sofía. Gritó, y su voz resonó por toda la casa. Despertarás a los otros niños, dijo Ángela con voz afilada. Diego se detuvo en seco. ¿Qué otros niños? Llevo un programa aquí. Niños con problemas. Sus padres me los envían para que reciban disciplina y guía espiritual. Él sabía algo del programa, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora, al ver la cara de Ángela, algo frío se instaló en su estómago. ¿Dónde está Sofía? Está en el patio trasero, pasando un tiempo de reflexión. Diego ya estaba corriendo antes de que terminara la frase. Atravesó la cocina y salió por la puerta trasera. El patio se extendía hacia la oscuridad, bordeado por el bosque. Podía ver formas bajo la luz de la luna, estructuras que parecían pequeñas casetas. Sofía. Su voz rebotó en los árboles. Un sonido pequeño, un llanto. Corrió hacia él, sacando su móvil para usar la linterna. El haz de luz captó algo que lo dejó petrificado. Un agujero en la tierra, de poco más de 1 metro de profundidad y 1 de ancho. Y allí, de pie, temblando en pijama, estaba Sofía. Papá. Su voz era tan pequeña. Diego saltó al agujero en segundos, sacándola en brazos. Estaba helada, su pijama empapado de barro y rocío. Ella se aferró a su cuello y no lo soltaba. Ya te tengo, cariño. Ya te tengo. Se quitó la chaqueta de campaña y la envolvió. Ella temblaba violentamente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera? No lo sé. La abuela dijo. Dijo que las niñas malas duermen en tumbas. ¿Qué tengo que aprender? Sollozaba, las palabras apenas eran coherentes. Una rabia incandescente inundó a Diego, pero se obligó a contenerla. Sofía necesitaba que estuviera tranquilo. Necesitaba ponerla a salvo y al calor. Luego se ocuparía de Ángela. Papá. No mires en el otro agujero, susurró Sofía entrecortadamente. Por favor, no mires. Él se giró y el haz de su linterna barrió el patio. Allí, a 6 metros, había otro agujero. Este estaba cubierto con unos tablones de madera. Diego llevó a Sofía hacia la casa, pero se detuvo ante el segundo agujero. Tenía que saberlo.
Tenía que entender a qué se enfrentaba. Usando una mano mientras sostenía a Sofía con la otra, apartó los tablones. El olor le golpeó primero. Descomposición, tierra y algo químico. Apuntó la luz hacia abajo. Huesos. Huesos pequeños, un cráneo que era inconfundiblemente humano y de un niño. Retazos de tela y algo más, una placa metálica, como una chapa de identificación con un nombre grabado. Sara Cano. El entrenamiento de Diego tomó el mando, anulando el horror. Esto era la escena de un crimen, de múltiples crímenes. Sacó 3 fotos con su móvil, asegurándose de capturar la chapa con claridad. Luego volvió a colocar las tablas y llevó a Sofía hacia la casa. Ángela estaba esperando en la cocina con una taza de té, como si fuera una visita normal. Está siendo dramática. Solo ha pasado 1 hora. El frío les enseña. Siéntate. La voz de Diego habría podido cortar el cristal. No te muevas. No hables. No pienses siquiera en correr, porque te daré casa. Llevó a Sofía al todoterreno, lo arrancó y puso la calefacción al máximo. Ella seguía temblando. Cariño, escúchame. Ya estás a salvo. Te voy a llevar a un sitio caliente, ¿vale? ¿Puedes decirme quién es Sara Cano? Los ojos de Sofía se agrandaron. Miraste. Te dije que no miraras. Lo sé, cielo. Lo siento, pero necesito saberlo. ¿Quién es? Estuvo aquí el año pasado. Ella también era mala. La abuela dijo que se escapó, pero... Sofía empezó a llorar de nuevo. La oí gritar una noche y luego ya no estaba. Y la abuela dijo que si yo era mala, acabaría como las niñas que se escapan. Diego sacó su teléfono y llamó a la única persona en la que sabía que podía confiar. Manuel Galdós, un antiguo compañero de la Guardia Civil, respondió al tercer tono. Galdós. Manu, soy Diego García. Necesito que vengas a la carretera del Monte de los Laureles, número 4782, ahora mismo. Trae refuerzos. Muchos refuerzos. Y avisa a la policía judicial. Diego, pensaba que estabas de misión. ¿Qué está pasando? Acabo de encontrar a una niña muerta en un hoyo en la propiedad de mi suegra. Y puede haber más. Silencio al otro lado. Luego. Estoy a 10 minutos. No cuelgues. Diego miró hacia la casa. Ángela estaba en la ventana, observando. No parecía preocupada. Parecía enfadada. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella creía que se saldría con la suya, que ya lo había hecho antes. Manu, escucha bien. La dueña es Ángela Salvatierra. Dirige una especie de programa de disciplina religiosa para niños. Mi hija estaba en un agujero en el patio trasero. Dice que llevaba allí 1 hora, pero no sé si es verdad. Hay otro agujero con restos. La víctima podría ser una tal Sara Cano. Por el amor de Dios. Puede que haya otros niños en la propiedad ahora mismo, continuó Diego. Ángela mencionó a otros niños. Tenemos que sacarlos. Estoy llamando a Protección de Menores y a la central, dijo Galdós. Diego, saca a tu hija de allí. Ya está hecho. Estoy en el coche con ella. Pero Manu, no me voy de aquí hasta saber que todos los niños están a salvo. No vuelvas a entrar en esa casa. Es una orden. Pero Diego ya se estaba moviendo. Se volvió hacia Sofía. Cariño, necesito que bloquees las puertas y te quedes en el coche. Mantén la calefacción puesta. Voy a por los otros niños, ¿vale? Vuelvo enseguida. Papá, no. Te prometo que tendré cuidado. Pero esos niños necesitan ayuda, igual que tú. Le besó la frente.
Cierra las puertas. Si alguien que no sea yo o un policía se acerca al coche, toca el claxon sin parar. ¿Entendido? Ella asintió, aterrorizada pero confiando en él. Diego caminó de vuelta a la casa. Su formación estaba totalmente activada. Ya no era un padre, era un soldado despejando un edificio hostil. Ángela seguía en la cocina. Se levantó cuando él entró. No tenías derecho a... ¿Dónde están los niños? Están durmiendo. Estás exagerando. Ese agujero es una técnica terapéutica. Enseña humildad. Diego acortó la distancia entre ellos en 2 pasos. No la tocó, pero ella retrocedió tropezando. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde están los niños? Arriba. Pero están bien. Están aquí porque sus padres no pueden controlarlos. Estoy ayudando. Él ya estaba subiendo las escaleras. Al final de un pasillo, la primera puerta estaba cerrada con llave por fuera. La abrió de una patada. 3 niños, todos de menos de 10 años, dormían en colchones finos en el suelo. Sin mantas, sin calefacción. La ventana estaba abarrotada por fuera. Despertad, dijo Diego con voz suave pero firme. Me llamo Diego. Soy militar y he venido a ayudaros. La policía está en camino. Vais a estar bien. Le miraron con esos ojos vacíos que solo se ven en zonas de guerra. Un niño pequeño habló. ¿Nos vas a llevar a casa? Sí, ahora mismo. Vamos. Los guió escaleras abajo. Ángela intentó bloquear la puerta. No puedes hacer esto. Sus padres firmaron contratos. Sus padres firmaron contratos con alguien que estaba enterrando niños en su patio. Quítate de mi camino. Ella no se movió. Diego la agarró por la cintura y la apartó a un lado, no pesaba nada. Sacó a los 3 niños justo cuando unos faros aparecieron por el camino. 4 coches de la Guardia Civil con las sirenas apagadas. Manuel Galdós bajó primero. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con cara curtida y ojos bondadosos. Vio a los niños y habló inmediatamente por la radio. Necesitamos ambulancias, múltiples menores, posible maltrato y abandono. Las 2 horas siguientes fueron un caos. Llegaron más agentes, la policía judicial, servicios sociales. Encontraron a 6 niños más en una habitación cerrada en el sótano. Todos estaban desnutridos, con hematomas, aterrorizados. Todos tenían historias sobre los agujeros del patio, sobre los castigos, sobre niños que se escapaban. Encontraron 3 tumbas más. Diego se sentó en su coche con Sofía envuelta en una manta, viendo cómo los investigadores pululaban por la propiedad. Ángela había sido detenida, insistiendo todavía en que ayudaba a niños problemáticos, que todo lo que hacía era disciplina legal. Manu se acercó al amanecer. Van a necesitar declaraciones tuyas y de Sofía. Hoy no. Primero tiene que verla un médico. Pero pronto. ¿Qué hay de las otras tumbas? Ya hemos identificado una. Sara Cano, desaparecida en Madrid el año pasado. 9 años. Los padres pensaban que estaba en un campamento de verano. La cara de Manu estaba sombría. Estamos trabajando en las otras 2. Diego, ¿cómo has sabido que tenías que venir esta noche? No lo sabía. Vine pronto de mi misión. Carmen me dijo que Sofía estaba aquí. Simplemente. Supe que algo iba mal. La expresión de Manu cambió al oír el nombre de su mujer. Tendremos que hablar con Carmen también. ¿Sabía ella lo que pasaba aquí? Diego miró a su amigo. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Sofía se removió contra su pecho. Papá, ¿podemos irnos a casa ya? A esa casa no, cariño. Vamos a ir a un hotel, ¿vale?
Un sitio seguro y calentito, con servicio de habitaciones y películas. Y te quedarás conmigo. No volveré a dejarte sola nunca más. Te lo prometo. Mientras Diego se alejaba conduciendo, el sol salía sobre las montañas de León. Por el retrovisor veía las luces azules de la policía todavía parpadeando. Pensó en los padres de esos niños, que pronto recibirían llamadas que los destruirían. Pensó en los padres de Sara Cano, que por fin tendrían respuestas tras un año de incertidumbre. Y pensó en Carmen, durmiendo en su cama, que había enviado a su hija a esa casa sabiendo que Ángela dirigía un programa de disciplina y que la había enviado de todos modos. Sofía no era una niña problemática, era dulce, lista y feliz. ¿Por qué la había enviado allí? Las manos de Diego se tensaron en el volante. Había sido entrenado para combatir enemigos en el extranjero, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero enemigo había estado aquí todo el tiempo, escondido a plena vista. Y se iba a asegurar de que cada persona responsable pagara por lo que habían hecho, empezando por su mujer. La habitación del hotel era cálida y luminosa. Diego había cogido una suite con 2 camas, y Sofía por fin se había dormido cerca del mediodía, después de que una pediatra del hospital pasara a revisarla. Hipotermia leve, moratones, trauma. La doctora había sido amable pero minuciosa, documentándolo todo y tomando fotos de las lesiones. Pruebas. Necesitará terapia, había dicho la doctora en voz baja en la puerta. Lo que ha pasado. Los niños no se olvidan de eso así como así. Ahora Sofía dormía y Diego estaba sentado junto a la ventana con su portátil, haciendo las búsquedas que debería haber hecho años atrás. Ángela Salvatierra, Centro de Retiro Amanecer Espiritual. ¿Cómo no había investigado esto antes? Porque confiabas en Carmen, respondió una voz en su cabeza. Porque era tu mujer y le creíste cuando dijo que su madre ayudaba a niños con problemas a encontrar su camino. Los resultados de la búsqueda le revolvieron el estómago. La web parecía profesional. Testimonios de padres agradecidos. Fotos de niños sonrientes. Citas bíblicas sobre la disciplina. Pero cuando Diego excavó más hondo en foros y sitios de reseñas, encontró historias diferentes. Un padre escribió: enviamos a nuestra hija allí 3 meses. Cuando volvió, no hablaba. Solo lloraba y tenía pesadillas. Le preguntamos qué pasó y dijo que, si lo contaba, la meterían bajo tierra. Pensamos que era una exageración. Ojalá hubiéramos escuchado. Otro decía: mi hijo estuvo allí una semana antes de que lo sacara. Había perdido 5 kilos y tenía marcas por todo el cuerpo. Ángela Salvatierra dijo que era disciplina espiritual. Llamé a la policía, pero me dijeron que era un asunto familiar. Diego siguió indagando. Encontró un artículo de prensa de hacía 3 años, una investigación de la Junta de Castilla y León. Los servicios sociales habían visitado la propiedad tras una denuncia, pero no encontraron nada malo. La queja fue desestimada. Diego buscó el nombre de la inspectora. Cristina Matanza. Luego la buscó a ella. Se había jubilado el año pasado. Se había comprado un chalet en la costa, en Alicante. Un chalet demasiado lujoso para la pensión de una trabajadora social de la administración pública. Diego se recostó en la silla. Las piezas empezaban a encajar, y no le gustaba el cuadro que formaban. Ángela llevaba años haciendo esto. Muchos niños habían sido heridos, y al menos 4 habían muerto. Pero seguía operando porque alguien la protegía. Su teléfono sonó. El nombre de Marcos Millán apareció en la pantalla. Un antiguo compañero de armas. Hermano. La voz de Marcos era firme y calmada. Habían servido juntos 8 años. Manu me ha llamado, dice que has encontrado algo muy gordo. Sí, Diego miró a Sofía. Sigue durmiendo. ¿Sigues en Madrid?
Puedo estar en León en 3 horas si me necesitas. Necesito saber en quién puedo confiar. Manu es bueno, pero hay algo más grande aquí, Marcos. Había gente protegiendo lo que pasaba. Una trabajadora social recibió sobornos. Probablemente policías también. ¿Qué necesitas? ¿Puedes investigar un poco? Sin hacer ruido. Ángela Salvatierra, Cristina Matanza. Cualquiera relacionado con esa finca. Sigue el rastro del dinero. Me pongo a ello. Diego. ¿Cómo está Sofía? Viva. Eso es lo único que importa ahora. ¿Y Carmen? De Carmen me encargo yo hoy. Después de colgar, Diego se quedó pensando un largo rato. Luego abrió su correo y empezó a escribir. Asunto. Baja definitiva. Después de 12 años, había terminado. Sofía le necesitaba más que el ejército. Su móvil vibró. Carmen. ¿Dónde estás? La policía ha estado aquí. Han preguntado por mi madre. ¿Qué está pasando? Diego no respondió. En su lugar, abrió las fotos que había tomado de la tumba de Sara Cano. Las miró durante mucho tiempo, memorizando cada detalle. Luego empezó a redactar un documento con todo lo que había visto, todo lo que Sofía le había contado. Esto iba a ir a juicio. Tenía que estar preparado. Sobre las 15, Sofía se despertó. Miró alrededor de la habitación desconocida, se asustó un momento, pero al ver a Diego se relajó. Hola, cielo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cansada? Ella se incorporó lentamente. ¿La abuela está en la cárcel? Sí. Bien, la voz de Sofía fue dura, de una manera que le rompió el corazón a Diego. Con 7 años, ya sabía que existía la maldad. ¿Vamos a volver con mamá? Esa era la gran pregunta. Diego se sentó en el borde de su cama. Necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad, ¿vale? Aunque pienses que puede herirme. Sofía asintió. ¿Mamá sabía lo que hacía la abuela con los agujeros? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Dijo que yo me estaba portando mal, que no escuchaba, que la abuela me enseñaría a ser buena. Ella me llevó el martes y le dijo a la abuela que necesitaba aprender lo que era el respeto. Diego sintió algo frío y definitivo asentarse en su pecho. ¿Y qué hiciste que fuera tan malo? No quería comerme la verdura. Y le contesté mal cuando me dijo que limpiara mi cuarto. Sofía empezó a llorar. No quería ser mala, papá. Solo quería que volvieras a casa. Él la estrechó entre sus brazos, abrazándola fuerte mientras ella lloraba. Por encima de su cabeza, su expresión era de piedra. Carmen había enviado a su hija a ser maltratada, posiblemente asesinada, porque no quería comer verdura o porque le había contestado. Cosas normales de niños. Cosas que se gestionan con un castigo sin postre, no con una mujer que entierra niños en su patio. Tú no has sido mala, Sofía. ¿Me oyes? Has sido una niña normal. Lo que hizo mamá estuvo mal. Lo que hizo la abuela fue maldad pura, pero tú no has hecho nada malo. ¿Puedo quedarme contigo? Te vas a quedar conmigo para siempre. Te lo prometo. Llamaron a la puerta. Diego miró por la mirilla. Manuel Galdós. Le dejó entrar. ¿Cómo está ella? Preguntó Manu en voz baja. Sobrevivirá. ¿Qué habéis encontrado? Manu sacó una libreta. 4 tumbas hasta ahora. Sara Cano ya la sabíamos. El segundo es un niño de 10 años, desaparecido en Valladolid hace 2 años. A los padres les dijeron que estaba en un internado. La tercera es una niña de unos 8 años, aún estamos identificándola. La cuarta. Manu hizo una pausa.
La cuarta es reciente. Muy reciente. Un niño llamado Hugo. Solo llevaba allí una semana. ¿Cuántos niños han pasado por ese sitio? Estamos intentándolo averiguar. El registro de Ángela dice que ha tenido a más de 100 niños en los últimos 5 años. La mayoría salieron vivos, pero estamos cotejando cada nombre con denuncias de desaparecidos. ¿Qué hay de Cristina Matanza? La expresión de Manu se ensombreció. ¿Cómo sabes lo de ella? Investigó el sitio hace 3 años, no encontró nada, y luego se jubiló y se compró un chalet que no debería poder pagar. La Unidad Central Operativa, UCO, ya la está investigando, dijo Manu. Diego, hay algo más. Hemos encontrado registros financieros. Ángela cobraba a los padres 50.000 euros por un programa de 3 meses. La mayoría pagaban en efectivo. Estamos hablando de millones de euros. ¿Dónde está el dinero? Eso es lo que no cuadra. Sus cuentas bancarias tienen ingresos, pero nada que se acerque a esas cantidades. El dinero va a otra parte. Diego pensó en ello. Ángela tenía un socio o socios. Alguien que hacía que esto pareciera legítimo. Alguien que impedía que las autoridades miraran demasiado cerca. Eso es lo que piensa también la policía, añadió Manu. Están revisando sus llamadas. Pero Diego. Manu vaciló. Quieren hablar con Carmen. Tu mujer tenía que saber algo. Lo sabía, la voz de Diego era plana. Sofía me lo ha contado. Carmen la llevó allí el martes. Le dijo a Ángela que Sofía necesitaba aprender respeto. Manu puso cara de asco. Lo siento mucho. No lo sientas. Solo asegúrate de que todos caigan. Me da igual quiénes sean o qué contactos tengan. Todos. Después de que Manu se fuera, Diego tomó una decisión. Llamó a Elena, la hermana de Carmen. Ella respondió al segundo tono. ¿Diego? Por Dios, Carmen me ha dicho que estás aquí. ¿Estás bien? Me ha dicho algo de que han detenido a su madre. Elena, escúchame con atención. Tu madre dirigía un centro de tortura. Maltrataba a niños. 4 de ellos han muerto. Sofía estaba en un hoyo en el patio cuando la encontré. Silencio. Luego, no. Eso no puede ser. Mamá ayuda a niños con problemas. Es estricta, pero nunca. He visto las tumbas yo mismo. La Guardia Civil está excavando ahora. Niños de menos de 12 años, todos muertos por lo que tu madre les hizo. No me lo puedo creer. La voz de Elena temblaba. Diego, tiene que ser un error. No lo es. Y Elena, necesito saber algo. ¿Viste alguna vez algo raro? ¿Algo que te hiciera sentir incómoda? Yo. Hace años que no voy por allí. Mamá y yo discutimos. Decía que yo criaba a mis hijos demasiado blandos, que necesitaban mano dura. Le dije que se mantuviera alejada de nosotros. Pero Carmen seguía hablando con ella, decía que yo exageraba. Carmen envió a Sofía allí hace 4 días. No, Carmen no haría eso. Ella quiere a Sofía. La envió para que la castigaran porque Sofía no quería comer verdura. Otro largo silencio. Cuando Elena volvió a hablar, su voz era distinta. Más dura. ¿Dónde está Sofía ahora? Conmigo. A salvo. Manténla lejos de Carmen. Te lo digo en serio, Diego. Quiero a mi hermana, pero si sabía lo que hacía mamá y envió a Sofía de todos modos. Elena respiró hondo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? Solo di la verdad cuando te pregunten. Todo. No protejas a nadie. No lo haré. Diego, lo siento tanto.
Diego volvió a su portátil. Marcos le había enviado un correo cifrado. Los registros financieros de Ángela mostraban pagos a varias personas. Un nombre destacaba. Julián Salvatierra, hermano de Ángela. Vivía en la ciudad y trabajaba como. Diego se quedó mirando la pantalla. Julián Salvatierra era juez de instrucción. A la mañana siguiente, Diego llevó a Sofía a un piso franco organizado por Manu. Estaba encima de una librería en el centro de León, propiedad de un policía retirado. Sofía se quedaría allí con una agente llamada Sara mientras Diego lidiaba con lo que venía. No quiero que te vayas, dijo Sofía, abrazando a su conejo de peluche. Volveré esta noche, te lo prometo. Sara es muy maja y aquí estará segura. La puerta tiene 3 cerrojos y hay un policía abajo. ¿Vale? Diego se arrodilló a su altura. Cariño, tengo que asegurarme de que la gente que te hizo daño no pueda hacérselo a nadie más. Eso es lo que voy a hacer hoy. ¿Puedes ser valiente por mí? ¿Vas a traer a mamá? Diego apretó la mandíbula. ¿Quieres ver a mamá? Sofía lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Todavía no. Quizás nunca. Está bien. No tienes que ver a nadie que no quieras. Le besó la frente y se fue con el corazón pesado. Pero mientras conducía por la ciudad, esa pesadez se transformó en una rabia fría y enfocada. Tenía objetivos. Ángela estaba en el calabozo, pero ella era solo el principio. Julián Salvatierra, Cristina Matanza. Y Carmen. Llegó a su casa a las 9. El coche de Carmen estaba en la entrada. Se preparó un momento y entró. Carmen estaba en la cocina, con aspecto demacrado. No había dormido. Al verle, se levantó rápido. Diego. Por fin. La policía no me dice nada. Se han llevado a mi madre. Dicen unas cosas ridículas. Tienes que decirles que se equivocan. ¿Dónde está Sofía? Supuse que estaría contigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me miras así? Estoy intentando decidir si mi mujer es estúpida o es malvada. Carmen palideció. ¿Qué? Has enviado a nuestra hija a una mujer que tortura niños, que ha asesinado al menos a 4 que sepamos. La llevaste tú misma el martes para que aprendiera respeto. No fue así. El programa de mi madre es estricto, pero funciona. Ayuda a niños difíciles. Sofía no es difícil. La voz de Diego restalló como un látigo. Tiene 7 años. No quería comer verdura. Eso no es ser difícil, Carmen. Es ser normal. Se estaba volviendo incontrolable. Contestaba, no hacía caso. Y por eso la enviaste a que la enterraran viva en un agujero. Carmen abrió y cerró la boca. Eso no. Mi madre no haría eso. Yo mismo saqué a Sofía de ese hoyo. Eran las 2 de la mañana y estábamos a 2 grados bajo cero. Llevaba más de 1 hora de pie en el barro y el agua helada, llorando, aterrorizada. Me dijo que si miraba en el otro agujero. Diego se detuvo, forzándose a calmarse. Había una niña muerta en el otro hoyo, Carmen. Una niña de 9 años llamada Sara Cano. Sus huesos seguían allí. No. Carmen se sentó de golpe. No, eso no es posible. Mamá decía que los niños que se escapan del programa a veces inventan rumores. ¿Pero es que nunca fuiste a verla? ¿Nunca viste lo que hacía de verdad? Silencio. Responde. Confiaba en ella, la voz de Carmen subió de tono. Es mi madre. Me dijo que el programa era duro pero efectivo. Que a veces los niños mienten para librarse. La creí. Diego la miró con desprecio. ¿Cuándo la enviaste? El martes. Ya te lo he dicho.
¿Por qué el martes específicamente? Carmen vaciló. Estaba teniendo una mala semana, no quería hacer los deberes, lo dejaba todo tirado. Yo estaba estresada con el trabajo y simplemente no podía más. Así que llamé a mi madre. No podías más. Así que enviaste a nuestra hija a un campo de tortura. No es un campo de tortura. Ella ayuda a los 4 niños muertos, dicen lo contrario. Diego sacó su móvil y le enseñó una de las fotos de la fosa. Carmen miró la pantalla y se puso verde. Corrió al fregadero y vomitó. Cuando volvió, limpiándose la boca, estaba lívida. No lo sabía, Diego. Te lo juro, no sabía eso. Pero sospechabas que algo iba mal, ¿verdad? Elena cortó la relación con tu madre hace años porque decía que era demasiado cruel con los niños. Tú misma mantenías a Sofía lejos de Ángela la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Las manos de Carmen temblaban. Mamá podía ser intensa. Pensé que una exposición limitada estaría bien. Que unos días le enseñarían disciplina sin... ¿Sin qué? Sin romperla, susurró ella. Diego sintió que algo dentro de él terminaba de romperse. Sabías que podía romper a nuestra hija. Sabías que tu madre era peligrosa. Y enviaste a Sofía allí de todos modos. Pensé que podría controlarlo. Le dije a mamá que fuera suave, que solo le diera un susto. No se puede ser un poco malvada, Carmen. No se puede torturar un poco. Sofía está traumatizada. Tiene hipotermia y moratones, y no confía en nadie. Me ha preguntado si tiene que volver a verte, y no he sabido qué decirle porque su propia madre la envió al infierno. Carmen lloraba. No quería que pasara esto. Estaba tan cansada. Tú no estabas y ella se portaba tan mal. Ese es el problema. ¿No pensaste? La voz de Diego se volvió gélida. Recoge tus cosas. Te largas de aquí. Esta también es mi casa. Me da igual. Te vas hoy mismo. Y si me das problemas, me encargaré de que todo el mundo sepa lo que has hecho. En tu trabajo, tus amigos, todos. Les diré que enviaste a tu hija a una mujer que asesinaba niños. Tengo mis derechos. Sofía también los tenía. Y Sara Cano, y Hugo. Tenían derecho a no ser enterrados vivos. Diego dio un paso hacia ella. Esto es lo que va a pasar. Vas a hablar con un abogado. Vas a aceptar darme la custodia total, la patria potestad exclusiva. Te vas a mantener lejos de Sofía a menos que ella pida verte. Y vas a colaborar totalmente con la Guardia Civil y la UCO en la investigación contra tu madre. ¿La Guardia Civil? ¿Crees que esto va a desaparecer así como así? Tu madre mataba niños por dinero, Carmen. Mucho dinero. Y alguien la ayudaba a taparlo. ¿Quieren saber quién? Así que les vas a contar todo lo que sepas de sus negocios, sus contactos, sus finanzas. Todo. No sé nada. Pues empieza a hacer memoria, porque si no colaboras, te van a acusar de complicidad. No lo sabía, Diego. Te lo juro por mi vida. No sabía que mataba niños. Pero sabías que les hacía daño, y no te importó. Diego se dirigió a la puerta. Tienes hasta mañana para mudarte. Si sigues aquí cuando vuelva con Sofía, llamaré a la policía. La dejó allí, llorando en la cocina de la casa que habían comprado juntos hacía 8 años. La casa donde habían traído a Sofía al nacer. Todo era cenizas ahora. Diego condujo para reunirse con Marcos en una cafetería a las afueras. Su amigo ya estaba allí con el portátil abierto. Tienes una cara espantosa, dijo Marcos. Me siento peor. ¿Qué has encontrado? Marcos sacó una carpeta. Julián Salvatierra,
el hermano de Ángela. Ha sido juez de instrucción aquí durante 15 años. Lleva casos de menores y juzgados de familia. ¿Adivinas qué pasa cuando los padres se quejan del programa de Ángela? Déjame adivinar. Los casos se archivan. Exacto. He encontrado 6 denuncias en los últimos 5 años. Todas llegaron al juzgado de Julián. Todas archivadas como disputas familiares o alegaciones infundadas. 3 de esos niños están ahora desaparecidos. Diego apretó los puños. Él lo sabía. Y hay más, continuó Marcos. Cristina Matanza, la trabajadora social, es la exmujer de Julián. Se divorciaron hace 10 años, pero he revisado sus movimientos bancarios. Ha estado recibiendo pagos regulares de una sociedad limitada llamada Amanecer Holdings. ¿Adivinas quiénes son los dueños? Julián y Ángela. Al 50%. O sea, que Julián pone la protección legal, Cristina se encarga de las inspecciones de la Junta y Ángela dirige el cotarro. Esa es la teoría. La UCO está montando el caso ahora. Pero Diego. Puede que haya más gente implicada. He encontrado pagos a una consultoría que parece no existir. Hay huecos en los registros. Dinero que sale y no podemos rastrear. Alguien con suficiente poder para asegurar que no hubiera investigaciones reales. Alguien que pudiera presionar a la policía local. Ten cuidado, advirtió Marcos. Si hay gente con poder metida, no sabes en quién confiar. Diego se quedó mirando los documentos. Estaba aprendiendo a leer balances financieros como antes leía mapas topográficos en el ejército, buscando anomalías. Y había cosas que no encajaban. Retiradas de efectivo muy grandes de las cuentas de la sociedad todos los meses. Siempre el día 15. Siempre la misma cantidad. 10.000 euros. Desde hace 3 años. Dinero de protección, sugirió Diego. O sobornos. Su teléfono sonó. Manu Galdós. Diego, tenemos algo. Ángela está hablando. Está intentando pactar con la fiscalía. Dice que la coaccionaron, que alguien la obligaba a seguir con el programa incluso cuando quería parar. Seguramente miente, pero dice tener pruebas. Nombres. Quiere inmunidad a cambio de testimonio. No se la deis. No es decisión mía. Pero Diego. Ha mencionado a Carmen. Dice que tu mujer sabía más de lo que admite. Diego cerró los ojos. ¿Qué ha dicho exactamente? Que Carmen ayudaba a captar a algunas de las familias. Que identificaba a niños que necesitaban corrección y recomendaba el programa a sus padres. Ángela afirma que Carmen se llevaba una comisión por cada niño enviado. El mundo pareció dar vueltas. ¿Cuánto? 5.000 euros por niño. Diego colgó y se quedó mirando el teléfono. Carmen no solo había enviado a Sofía con Ángela según su madre, también había vendido a otros niños por dinero. Marcos le observaba. ¿Qué pasa? Carmen no era solo una víctima de la manipulación de su madre. Era parte del negocio. Diego se levantó. Tengo que irme. ¿A dónde? A tener otra conversación con mi mujer. Y esta vez, me va a contar toda la verdad. Diego regresó a la casa. Carmen seguía en la cocina e intentaba meter algunas cosas en una maleta, pero le temblaban tanto las manos que solo movía la ropa de un lado a otro sin sentido. Diego, puedo explicarlo todo. Comenzó ella al ver su rostro. ¿Te pagaban, Carmen? La voz de Diego era baja, y por eso resultaba aún más aterradora. 5.000 euros por cabeza. ¿Traficaste con tu propia hija? No. Por Sofía no acepté dinero. Mamá solo dijo que esto ayudaría. ¿Y los otros niños?
Sus propios padres lo pedían. Necesitaban una ayuda que no encontraban en los colegios normales. Yo solo era una intermediaria, les ayudaba a encontrar la mejor solución. Les ayudabas a encontrar una tumba en el bosque. Diego arrojó sobre la mesa la carpeta que le había dado Marcos. Aquí está la lista de nombres. Los que tú recomendaste. La mitad están ahora en hospitales con traumas graves. 3 constan como desaparecidos. ¿Sabías que tu madre los estaba matando? No. Gritó Carmen, acurrucándose en un rincón. Pensé que solo los escondías si eran totalmente ingobernables. Para que los padres pagaran durante más tiempo. No pensaba que ella. Que fuera capaz de algo así. Vendiste tu alma por las comisiones. Diego se acercó un paso más. La policía está de camino. Tienes 2 opciones. O les cuentas todo sobre Julián y sus tramas, o irás a juicio como cómplice del asesinato de 4 niños. Esa misma noche, Carmen Salvatierra fue arrestada. Su declaración se convirtió en el efecto dominó que derrumbó todo el castillo de naipes. La instrucción duró 1 año y medio. Fue uno de los escándalos más sonados en la historia de la justicia en España. Se descubrió que el juez Julián Salvatierra había creado toda una red de educación negra. Intimidaba a las familias que querían presentar quejas utilizando su posición en el juzgado. Cristina Matanza, la inspectora, recibía su parte por falsificar los informes sobre el bienestar de los menores. ¿Y Ángela? Ángela Salvatierra fue declarada imputable y condenada a prisión permanente revisable, la pena más severa en España, por asesinatos en serie y torturas. Carmen fue condenada a 8 años de cárcel por complicidad y trata de seres humanos. Intentó apelar alegando presión por parte de su madre, pero el tribunal se mantuvo firme. Diego dejó el ejército definitivamente. Con el dinero que había ahorrado durante años y la liquidación por su servicio, compró una pequeña finca en el sur, en Andalucía, lejos de los bosques de León y de los recuerdos de la Tierra Fría. 10 años después. El sol brillaba con fuerza sobre los olivos. Diego estaba sentado en el porche, observando cómo una Sofía ya adulta, ahora una joven de 17 años con mirada decidida, entrenaba a su perro. Había recorrido un largo camino. Años de terapia, pesadillas y miedo a la oscuridad. Pero lo había logrado. Sofía no solo había sobrevivido, se había hecho más fuerte. «Papá», gritó ella, acercándose. «He recibido la carta de la Universidad de Sevilla. Me han aceptado en Derecho». Diego sonrió, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. «Serás una abogada excelente, Sofía». «Quiero trabajar defendiendo los derechos de los niños», dijo ella mirando seriamente a su padre. «Para que nadie vuelva a acabar nunca en un agujero así. Para que aquellos que deben proteger no puedan venderlos por un fajo de billetes». Diego estaba más orgulloso de ella que de todas sus medallas tras 12 años de servicio. Sabía que el mal nunca desaparece del todo, que siempre habrá personas que valoren el dinero por encima de la vida. Pero ahora estaba tranquilo. Porque había enseñado a su hija a no ser una víctima. La había enseñado a luchar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. ¿Has visto las noticias? Otro caso en Madrid, un internado privado sospechoso. El mismo, modus operandi. Diego miró la pantalla durante un largo rato. Luego tecleó rápidamente una respuesta. Envíame los detalles. Porque la justicia nunca está terminada. Alguien tiene que estar de guardia por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Y Diego García siempre sería ese alguien. Lo había demostrado una vez. Y lo haría de nuevo si fuera necesario. Por Sofía. Por Sara. Y por todos los niños que merecen un mundo mejor. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Valeria. Durante mucho tiempo, estuve convencida de que mi matrimonio con Alejandro era una estructura tan sólida como las raíces de los olivos centenarios de Jaén. Algo profundo, inquebrantable y capaz de resistir cualquier sequía emocional. Vivíamos en un ático minimalista cerca del Parque del Retiro, un refugio de cristal y mármol que reflejaba nuestro éxito. Nuestra empresa, una consultoría de inversiones que habíamos levantado desde la nada, ocupaba una de las plantas más altas de la Torre de Cristal, en el corazón financiero de Madrid. Desde allí, el mundo parecía pequeño, manejable, casi insignificante. Aquella mañana de martes, el sol madrileño, ese sol castizo que no pide perdón al entrar por la ventana, inundaba mi despacho. Las motas de polvo bailaban sobre mi mesa de caoba mientras yo intentaba concentrarme en los informes de auditoría. Eran días tensos, la hacienda pública estaba revisando nuestras cuentas del último ejercicio y cada céntimo debía estar justificado. El silencio del piso 25 solo se veía interrumpido por el siseo del aire acondicionado y el lejano rumor de la Castellana, que a esa hora era un hervidero de coches y ambiciones. De repente, la puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro entró con un paso inusualmente ligero, casi saltarín, rompiendo mi concentración. Llevaba en la mano un termo de acero inoxidable, un modelo de diseño nórdico que no me sonaba haber visto en nuestra cocina. Pero lo que realmente me detuvo el corazón no fue el termo, sino su sonrisa. Era una sonrisa radiante, cálida, casi juvenil, una expresión que no le veía desde nuestros veranos de estudiantes en las calas de Menorca, antes de que el dinero y el poder nos volvieran rígidos. Buenos días, mi cielo. Feliz tercer aniversario de bodas, dijo, dejando el recipiente sobre mi mesa con un golpe seco pero cuidadoso. He pensado que hoy, por una vez, el trabajo podía esperar 5 minutos. He querido cuidar de ti. Lo miré estupefacta, soltando la pluma sobre el balance de situación. Alejandro, el hombre que desayunaba café solo mientras leía El Expansión y cuya agenda estaba bloqueada con reuniones de 3 meses en adelante, había dedicado tiempo a cocinar para mí. Últimamente te he visto muy pálida, Valeria. Te me estás quedando en los huesos con tanta auditoría y tanto estrés, continuó, rodeando la mesa para ponerse tras de mí y masajearme los hombros con una ternura que me resultó extrañamente gélida. Me he levantado antes del alba, cuando la ciudad aún estaba a oscuras, para prepararte una chanfaina casera. He seguido paso a paso la receta de mi abuela extremeña, la que siempre decías que era el mejor plato del mundo. Comida de verdad, de la que da fuerza y templa el alma. Tienes que comértela ahora, mientras el aroma está vivo. Al desenroscar la tapa, un vapor denso y cargado de especias inundó el despacho. Era un olor potente. Pimentón de la vera, comino, laurel y el aroma metálico y profundo de las vísceras cocinadas a fuego lento. En cualquier otra circunstancia, se me habría hecho la boca agua. Pero en ese momento, fue como si una mano invisible me estrujara el estómago. Estaba en mi primer trimestre de embarazo. Era un secreto que guardaba con un celo casi religioso, incluso para Alejandro. Quería darle la sorpresa el viernes, después de mi cita en la clínica Ruber, con la primera ecografía nítida en la mano. Sin embargo, el precio de ese secreto eran unas náuseas matutinas feroces, un rechazo absoluto a los olores fuertes y grasientos. El aroma de la chanfaina me golpeó como un mazo. Alejandro, de verdad, es un detalle precioso, me deja sin palabras. Balbuceé, intentando no respirar profundamente y tapándome la boca con un gesto que fingía sorpresa. Pero es que me he tomado un café con un mollete de antequera hace nada en el bar de abajo y tengo el estómago un poco cerrado. No creo que pueda probar ni una cucharada ahora mismo. Su expresión cambió de forma radical. La calidez desapareció de sus ojos, dejando paso a una rigidez casi mecánica. Su mandíbula se apretó. ¿Un mollete? Eso es pan y aire, Valeria. No me desprecies así, su voz bajó un tono, volviéndose imperativa. He pasado 3 horas frente a los fogones por ti. Por nosotros. No es solo comida, es mi esfuerzo. Insisto,
tienes que comer. Te vendrá bien para esa palidez. Hazlo por mí, por nuestro aniversario. Había una urgencia en su mirada, una fijeza casi obsesiva que me hizo sentir un escalofrío. Parecía que su felicidad dependiera de que yo ingiriera ese guiso en ese preciso instante. El ambiente en el despacho se volvió pesado, eléctrico. En ese momento de tensión insoportable, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Lucía, mi secretaria personal, entró con una carpeta de cuero bajo el brazo. Lucía era una joven brillante, graduada con honores en CUNEF, con una ambición que se mascaba en el aire y una belleza serena que siempre me había hecho sentir un poco insegura, aunque nunca lo admitiría. Siempre había notado que miraba a Alejandro con una mezcla de respeto y algo más, una chispa de complicidad que yo había preferido ignorar para mantener mi paz mental. Perdonad que interrumpa este momento tan dulce, dijo ella con una sonrisa perfecta, mientras sus ojos se desviaban magnéticamente hacia el termo. Pero, madre mía. ¡Qué olor más increíble! Se nota que es cocina tradicional de la buena. Don Alejandro, ¿es usted un marido ejemplar? En esta oficina no se habla de otra cosa. Alejandro no se giró para mirarla, pero noté cómo su postura se relajaba ligeramente. Aproveché el momento como si fuera un salvavidas en mitad de un naufragio emocional. Lucía, llegas en el momento justo, dije, empujando el termo hacia ella. Alejandro ha tenido el detalle de traerme este manjar, pero tengo el estómago revuelto, creo que me ha sentado mal el café de la mañana. Es una pena que esta chanfaina se enfríe o se desperdicie. ¿Has desayunado ya? Porque esto es una joya gastronómica que no puedes rechazar. Los ojos de Lucía brillaron con una intensidad casi infantil, o quizás era algo más. El placer de recibir algo que estaba destinado para mí. ¿De verdad, Valeria? ¿No te importa? Me encanta la chanfaina. En mi casa es el plato estrella de los domingos. Muchísimas gracias, de verdad. Lo disfrutaré por las dos. Se llevó el termo con una reverencia casi ritual. Alejandro me lanzó una última mirada, una mezcla indescifrable de rabia contenida y resignación, me dio un beso frío en la frente que supo a metal y salió del despacho sin decir una palabra más, alegando que tenía una junta urgente con los socios de la firma. Me quedé sola, respirando el aire que empezaba a limpiarse. Sentí una punzada de culpa por haber regalado su detalle, pero mi instinto, ese susurro ancestral que protege la vida, me decía que había hecho lo correcto. Lo que no sabía era que, en ese gesto trivial de cortesía laboral, acababa de cambiar el destino de 3 personas para siempre. Pasó aproximadamente una hora. Intenté retomar el análisis de los flujos de caja, pero mi mente volvía una y otra vez a la cara de Alejandro. Había algo en su insistencia que no encajaba con el hombre que yo conocía. El ritmo de la oficina seguía su curso. El clic-clic constante de los teclados en el open space, el murmullo de las fotocopiadoras y el tintineo de las tazas de café. Un martes cualquiera en la capital. De repente, un grito desgarrador, un alarido que no parecía humano, rasgó el silencio de la planta. No era un grito de susto, era un sonido de agonía pura, algo que nacía de lo más profundo de las entrañas. Me levanté tan rápido que la silla golpeó el ventanal de cristal con un estruendo. Salí al pasillo con las piernas temblando. En la zona de recepción, el caos era total. Lucía estaba en el suelo, encogida en posición fetal, rodeada de sus compañeros que gritaban pidiendo ayuda. El termo de acero había caído a su lado, derramando el resto de la chanfaina sobre la moqueta de diseño. Pero lo que me hizo perder el aliento fue el color. El vestido color crema de Lucía se estaba tiñendo de un rojo violento, una mancha de sangre que crecía por segundos, empapando la tela y extendiéndose por el suelo. Llamada al 112. Rápido. Grité, intentando que mi voz no se quebrara mientras me arrodillaba a su lado. Lucía. Mírame. Mantén los ojos abiertos. Ella tenía la piel de un color grisáceo, bañada en un sudor gélido. Sus labios temblaban, pero no salía sonido alguno, solo un hilo de sangre que manchaba su comisura. La puerta del despacho de Alejandro se abrió. Pero no salió como un hombre preocupado por su empleada. Se quedó estático en el umbral,
observando la escena con una frialdad que me heló la sangre. Sus ojos no buscaban a Lucía, me buscaban a mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en él algo aterrador. No era miedo, era una decepción profunda, una furia silenciosa porque yo estaba de pie y ella estaba en el suelo. ¿Qué has hecho, Valeria? Su voz fue un susurro sibilino que solo yo pude oír por encima del alboroto. Ese desayuno era para ti. Está muriéndose, Alejandro. Le grité, horrorizada por su falta de humanidad. Llama a una ambulancia en lugar de decir estupideces. Los sanitarios del SAMUR llegaron en menos de 10 minutos. Entraron con la camilla y empezaron a trabajar sobre Lucía con una urgencia que confirmaba mis peores temores. Hemorragia masiva, oí decir a uno de los técnicos. Se la llevaron a toda prisa hacia los ascensores, con el goteo constante marcando su camino. Alejandro insistió en que fuéramos al hospital. Fuimos en su coche, un trayecto silencioso por la Castellana hacia el Hospital de la Paz. Él conducía con una tensión mecánica, sus nudillos blancos apretando el cuero del volante. Yo solo podía pensar en el bebé que llevaba dentro y en la extraña coincidencia de que Lucía hubiera enfermado justo después de comer lo que él había preparado con tanto amor para mí. En la sala de espera de urgencias, el tiempo se dilató. El olor a desinfectante y el brillo de los fluorescentes me hacían sentir enferma. Finalmente, un médico de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio de una guardia eterna, salió a buscarnos. ¿Son ustedes los familiares de la paciente Lucía?, preguntó, bajándose la mascarilla. Somos sus jefes, pero es como de la familia, respondió Alejandro con una voz impostada, casi teatral. El médico nos miró con severidad. La paciente ha sufrido un desprendimiento de placenta masivo provocado por la ingesta de una dosis extremadamente alta de misoprostol. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El misoprostol, el fármaco que se usa para inducir abortos. Debido a la cantidad encontrada en su sistema, ha sido un envenenamiento en toda regla, continuó el médico. La señorita Lucía estaba embarazada de 8 semanas. Hemos conseguido estabilizarla, pero ha perdido el feto y ha sufrido daños internos graves. La Policía Nacional ya está avisada y viene de camino para tomar declaraciones. Esto no ha sido un accidente, señores. Alguien puso ese medicamento en su comida. Miré a Alejandro. Su rostro se había vuelto de piedra. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Lucía estaba embarazada. Y el padre, sin duda, era él. Había intentado deshacerse de su problema, y quizás de mí también, de un solo golpe, usando un plato de su infancia como arma. 30.000. La sala de espera del Hospital de la Paz se había convertido en una especie de purgatorio personal. El zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante industrial y el ir y venir de camillas formaban un telón de fondo macabro para la tormenta que se desataba en mi interior. Alejandro estaba sentado a 2 sillas de distancia, con la mirada perdida en un punto indeterminado del suelo de terrazo. Ya no era el triunfador de la Castellana, parecía un hombre pequeño, encogido bajo el peso de un plan que se le había escapado de las manos. De repente, 2 agentes de la Policía Nacional aparecieron al final del pasillo. Sus pasos, firmes y acompasados, resonaban con una autoridad que me hizo enderezar la espalda. El inspector jefe, un hombre de unos 50 años con ojos que parecían haberlo visto todo en las noches de Madrid, se acercó a nosotros. ¿Don Alejandro y doña Valeria?, preguntó, sacando una libreta. Soy el inspector García. Necesito que me acompañen a una sala privada. Tenemos que hablar sobre lo ocurrido en su oficina. Nos llevaron a una pequeña habitación con paredes de cristal translúcido. El ambiente era gélido. El informe médico es demoledor, empezó García, clavando su mirada en Alejandro. El misoprostol es una sustancia controlada. No se encuentra por error en un plato de chanfaina. Alguien lo puso allí con una intención muy clara. Don Alejandro, usted afirma que preparó esa comida personalmente desde el amanecer, ¿es correcto? Así es, inspector, respondió Alejandro con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba un ligero temblor. Fue un regalo para mi mujer.
Lo hice con todo mi cariño. No entiendo cómo ha podido ocurrir esta desgracia. Quizás los ingredientes estaban en mal estado. O quizás en la carnicería. No me tome por tonto, caballero, le interrumpió García con frialdad. El misoprostol no se cría en las carnicerías. Se compra en farmacias con receta o en el mercado negro. ¿Y usted, doña Valeria, por qué no comió ese desayuno? Tengo náuseas matutinas, respondí, sintiendo como el secreto de mi embarazo pesaba más que nunca. El olor me resultó insoportable. Por eso se lo ofrecí a Lucía. No tenía ni idea de qué. En ese momento, mi instinto de empresaria y de mujer herida tomó el mando. Mientras los agentes interrogaban a Alejandro sobre la procedencia de los ingredientes, saqué mi móvil y envié un mensaje urgente a Amaya, mi jefa de operaciones y la única persona en la que confiaba plenamente. Amaya, necesito que bloquees todos los accesos de Alejandro a las cuentas de la empresa, representación y gastos. Revisa el alquiler de cualquier inmueble que no esté a nuestro nombre. Ahora mismo. La respuesta de Amaya llegó 10 minutos después, mientras Alejandro intentaba explicar por qué había borrado el historial de su GPS esa misma mañana. Valeria, esto es peor de lo que pensábamos. Hay pagos mensuales de 3.200 euros a una inmobiliaria en el barrio de Salamanca. El contrato está a nombre de una sociedad pantalla, pero el administrador único es Diego, el primo de Alejandro. Y hay facturas de joyerías de la calle Serrano que nunca llegaron a tus manos. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. El hombre con el que compartía mi cama y mi empresa estaba financiando una vida paralela con mi dinero. Y lo peor. Lucía, la chica que ahora luchaba por su vida, era la pieza central de ese rompecabezas de traición. El inspector García recibió una llamada en ese momento. Su rostro se endureció. Don Alejandro, parece que la policía científica ha terminado de revisar su domicilio en El Viso. Han encontrado un blister vacío en el fondo del contenedor de reciclaje oculto bajo unos papeles. Curiosamente, un blister de misoprostol de 200 microgramos. ¿Quiere explicarnos cómo llegó eso a su basura? Alejandro se quedó mudo. Su fachada de marido perfecto se desmoronó por completo. La arrogancia fue sustituida por un pánico primario. Yo no sé nada de eso. Valeria. Se giró hacia mí, intentando agarrarme las manos. Valeria, tienes que creerme. Alguien ha querido tenderme una trampa. Tú sabes que yo nunca te haría daño. Pero se lo hiciste a ella, Alejandro, dije con una voz que no reconocí, gélida y cortante. Y querías hacérmelo a mí. Sabías que estaba embarazada, ¿verdad? Por eso preparaste esa chanfaina. Querías limpiar tu vida de estorbos sin pasar por un juzgado de familia. El inspector García hizo una señal a su compañero. Don Alejandro, queda usted detenido por un presunto delito de lesiones agravadas y aborto no consentido. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le ponían las esposas, el silencio de la sala solo era roto por el tintineo del metal. Yo me quedé allí, viendo cómo se llevaban al hombre que había amado. Pero la historia no terminaba ahí. Diego, su primo y cómplice, aún estaba fuera, y yo tenía una empresa que salvar y una dignidad que reconstruir. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones ante el juez de instrucción y reuniones de emergencia en la Torre de Cristal. El escándalo había saltado a la prensa. El CEO de las 4 Torres intenta envenenar a su esposa. Las acciones de la consultora caían en picado y los clientes de toda la vida llamaban exigiendo explicaciones. Me instalé en el despacho, durmiendo apenas 3 horas al día. Amaya se convirtió en mi sombra. Valeria, hemos encontrado el rastro del dinero, dijo una tarde, entrando con una pila de documentos. Diego no solo gestionaba el piso de Lucía. Estaba desviando fondos a una cuenta en Andorra. Alejandro planeaba declararse en quiebra técnica, dejarte con las deudas y desaparecer con la chica una vez que tú perdieras al bebé y quedaras fuera de juego legalmente. La crueldad de su plan era infinita. No solo quería mi cuerpo, quería mi ruina. Fui a visitar a Lucía cuando salió de la UCI. Estaba pálida, hundida en las sábanas blancas del hospital.
Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Lo siento, Valeria. Lo siento tanto. Sollozaba. Él me decía que te ibas a divorciar, que ya no os queríais. Me prometió una vida juntos. Cuando le dije que estaba embarazada, se puso como loco de alegría. Oh, eso creí yo. No llores, Lucía, le dije, sentándome a su lado. Los dos fuimos víctimas de un depredador. Pero yo no voy a dejar que se salga con la suya. Necesito que declares. Necesito que cuentes todo lo que sabes sobre Diego y las cuentas en el extranjero. Es la única forma de que paguen por lo que le hicieron a tu hijo. Lucía asintió con determinación. Su testimonio, unido a las grabaciones de seguridad de nuestra cocina que Amaya había recuperado, donde se veía claramente a Alejandro machacando las pastillas y mezclándolas con el guiso mientras silbaba una canción de Sabina, fueron las pruebas definitivas. El juicio se celebró meses después en la Audiencia Provincial de Madrid. Fue un proceso largo y doloroso. Alejandro intentó alegar enajenación mental transitoria, pero los peritos judiciales fueron implacables. Era un psicópata narcisista que había actuado con una premeditación escalofriante. Diego también acabó en el banquillo, acusado de blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia. La red de mentiras que habían tejido se deshilachó ante los ojos de toda la ciudad. Han pasado 2 años desde que el juez dictó sentencia. Alejandro cumple 12 años de prisión en la cárcel de Soto del Real. Diego fue condenado a 5 años. La empresa, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que floreció bajo mi dirección única. La rebauticé como Valeria y CEO, enfocándola en la ética y la transparencia financiera. Hoy es un domingo luminoso de primavera. He dejado atrás los rascacielos de cristal y me encuentro en una pequeña finca que compré cerca de Rascafría, en la Sierra de Madrid. El aire es puro, huele a pino y a tierra mojada. Una pequeña figura de rizos oscuros corre por el césped, persiguiendo a una mariposa. Es Serena, mi hija. Tiene los ojos de su padre, pero la fuerza de su madre. Es mi milagro, la niña que sobrevivió a aquel desayuno maldito. Mi móvil vibra sobre la mesa de madera. Es un mensaje de Javier. Valeria, ya estamos llegando. Traigo los mejores churros de Madrid para desayunar. Espero que tengas hambre. Sonrío. Javier es nuestro abogado, el hombre que me sostuvo durante el juicio y que, con el tiempo, se convirtió en algo mucho más profundo. Es alguien que me respeta, que ama a Serena y que nunca ha intentado controlar mi vida. Miro al cielo, de un azul tan intenso que parece pintado por Velázquez. He aprendido que la traición puede ser un veneno, pero también un antídoto que te despierta a la realidad. Me costó mucho volver a confiar, pero aquí estoy, sintiendo el calor del sol en la cara. Serena viene corriendo y se abraza a mis piernas. La levanto en brazos y la beso. ¿Sabes qué, pequeña? Le susurro al oído. Después de la tormenta, en España siempre sale el sol. Y por primera vez en mi vida, sé que esa frase es la verdad absoluta. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.